El tema que les quiero traer en esta oportunidad lo titulé Acidosis y oxígeno. Cuando hablo de oxígeno sabemos qué es lo que estoy ligado yo, que es ozonoterapia, oxígeno modificado. Ahora, la acidosis, ¿qué es? Si tenemos que hablar de acidosis tenemos que mencionar lo que se conoce como pH. pH significa potencial de hidrógeno. Es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de iones de hidrógenos presentes en determinadas soluciones. Una puede ser el agua. Hay una escala que es la que mide de 0 a 14 y es la que va a determinar en qué grado la sustancia es ácida o alcalina. Su eje 7,4, que sería neutro, todo lo que está por debajo es ácido y todo lo que está por encima es alcalino. Cuando vemos esta escala entendemos por qué los gráficos de colores y de esta manera también la podemos relacionar con lo que son los alimentos. Sabemos que tenemos alimentos, azúcares y dulces altamente ácidos, aceites y grasas también ácidos, leches y productos lácteos, si bien menos, pero siempre están dentro de la barrera de los ácidos. Y después tenemos los que empiezan a ser alcalinos, como cereales, verduras, frutas y bebidas. En el caso de las bebidas tenemos todo tipo de pH para poder medir entre ellas. Entonces, ¿qué es la acidosis o qué me produce la acidosis? El exceso de acidez en la sangre prolifera bacterias, gérmenes y virus. Las sustancias ácidas dañan el organismo. La acidosis promueve la descalcificación. Las enfermedades se fortalecen en un medio ácido. Impide el normal funcionamiento de las células. El medio ácido rechaza la presencia de oxígeno y la acumulación de desechos ácidos dan origen a enfermedades prematuras. Ahora bien, si yo tengo todos estos elementos que los produce a partir de la acidosis, tengo que tener muy en cuenta qué es lo que voy a hacer al respecto. Y tengo que empezar midiendo el principal elemento de mi organismo. Y es el elemento líquido, estoy hablando de nuestra sangre. La sangre tiene un 83% de agua, el hígado el 68%, el riñón el 83%, el tejido adiposo el 10%, los músculos un 76%. En general, estamos haciendo referencia a qué tan importante es el agua en nuestro organismo. Si estamos deshidratados, sabemos cuáles son los problemas que nos puede traer. Pero voy a hacer un poquito de historia. Hace muchos años había contingentes que viajaban a buscar un agua milagrosa. Decían que era de poderes mágicos y que podía lograr sanar a las personas. ¿Y saben qué? Científicos empezaron a investigar de qué se trataba y descubrieron que en 5 puntos del mundo había un agua que tenía propiedades que eran maravillosas. Cuando empezaron a investigar de qué se trataba, descubrieron que se llamaba agua alcalina. En Lourdes es donde se desarrolla la historia de Bernardita. Aquellos que están ligados a la religión deben saber de qué estoy hablando. Pero tiene mucho que ver con un agua que emergía y donde los enfermos bebían de esa agua y se sanaban. Y bueno, estaban tomando agua alcalina. El agua alcalina es aquella que tiene un pH, dijimos, de 8,5 en arriba, 9 quizá. Estamos hablando de un promedio de pH que nos permite modificar la alcalinidad de nuestra sangre. Entonces, ¿qué es agua alcalina? Cuando hablamos de agua estamos hablando de H2O. Es una nomenclatura que ya sabemos de siempre, desde chicos en la escuela. ¿Pero agua alcalina es lo mismo? No, porque cuando modificamos la estructura molecular, en vez de tener H2O, tenemos lo que se conoce como un oxidrilo, que es un hidrógeno y un oxígeno nada más. Ahora, ¿por qué me sirve esto? La conformación molecular del agua tradicional se compone entre 12 y 15 moléculas. O sea, tiene una estructura importante, grande. Con respecto al agua alcalina, está compuesta solamente por 4 o 6 moléculas. Y esto lo dejo como referencia para explicarles después por qué tiene un efecto muy importante en nuestro organismo. Ahora sí les quiero contar qué es lo que hace el agua alcalina en nuestro organismo. Lo primero que hace es antioxidante. Tiene millones de antioxidantes que me van a permitir un efecto antienvejecimiento. Porque ¿recuerdan lo que era oxidación? Era pérdida de electrones. Y lo que hace el agua alcalina es neutralizar esto. Por lo tanto, combate la oxidación y los radicales libres, dos elementos fundamentales que muchas veces hemos mencionado. Otra de las propiedades del agua es que permeabiliza la pared de la célula y que tiene un poder de hidratación el doble del agua convencional.
por lo que acabo de decir recién, los clústeres, la cantidad de moléculas que integran esto son muchos menores y al ser menor permeabiliza más la capa e ingresa a la célula, por lo que me va a permitir a mí una mayor hidratación. Después, obviamente, otro de los elementos, como le dije que era solamente HO, la potencialidad del oxígeno está duplicada, por lo tanto va a hacer que el oxígeno sea un elemento más partícipe en mi organismo. Y hay algo muy importante, es preventivo de la osteoporosis. Es algo muy serio, ¿no? Pero lo quiero explicar por qué es preventivo. Nuestro organismo, para combatir la acidosis, libera calcio. Calcio que pertenece a nuestros huesos y a nuestros dientes. Al liberarlo, hace una pérdida de calcio en los huesos que puede desencadenar en una osteopenia y a futuro en una osteoporosis. Entonces, atención, no cura la osteoporosis, es preventivo para poder tomar antes de tener la patología. Como siempre digo, todas estas patologías consúltela con su médico, es él quien le va a dar las prescripciones pertinentes. El agua alcalina es un muy buen complemento, pero digamos algo más, tiene capacidad de barrido de toxinas, que es algo elemental en nuestro organismo. Si yo puedo barrer toxinas, voy a estar haciendo una función que me va a permitir adelgazar, porque hay depósitos que se generan en la grasa, justamente depósitos ácidos. Y me resto solamente para el final, que tiene una capacidad de combatir la acidosis. Y si combate la acidosis, voy a estar curando un montón de patologías que están ligadas a esto, justamente. Solamente me queda decirles una frase. Beber agua alcalina da bienestar.